En Memorias que Perduran de hoy, nuestra entrevista está centrada en la figura de la señora Basilia Hervás Saonero. Ella ha nacido en Pocoata, un pueblo del Valle Alto que tiene muchísima tradición, tanto a nivel festivo como a nivel de la producción agrícola en la región del Valle Alto. Normalmente la conocemos como Doña Lía. Ella ha estado muy involucrada en actividades de tipo folclórico, el carnaval, las coplas, pero también el canto y el baile. Además que ella es, yo diría, una empresaria que ofrece un servicio a la población cochabambina, conocido como el copetín. Estaremos hablando y desentrañando esta semblanza de vida de la señora Basilia Hervás Saonero. Doña Lía, le quiero dar la cordial bienvenida al programa Memorias que Perduran y su saludo inicial para la gente que verá el programa. Bueno, muy agradecida por esta oportunidad de hablar de mi pueblo y de mi persona. Me siento privilegiada de estar aquí y de compartir las experiencias que he vivido, ¿no? Muchísimas gracias. Yo he nacido en un pueblo que, como ya lo dijo anteriormente, en Pocoata. Viví ahí mi niñez hasta los 12 años, luego nos vinimos a Cochabamba, pero no dejé las costumbres del pueblo, que algo creo que lo llevo en la sangre, los carnavales, las coplas, que no he dejado por nada. O sea, es algo que yo creo que lo lleva en la sangre, ¿no? Es algo divertido, muy propio del pueblo y las coplas, ¿no? Doña Lía, ¿y cómo caracterizaría el pueblo de Pocoata? Bueno, el pueblo de Pocoata es un pueblito que hace 2 años, si no me equivoco, declararon ya zona turística. De hecho, tenemos agua propia todo el año. Creo que es el único pueblo que funciona todavía molinos de agua, que eso sería un encanto. Después tenemos el río, tenemos la producción, es un vallecito que todos quedan encantados cuando visitan, ¿no? Es algo interesante los molinos de agua, por ejemplo, de que cómo puede moler el trigo entre 2 piedras. De hecho, de ahí también nacen las coplas. De hecho, hemos hecho un carnaval con Betty Beizaga, que viva Pocoata. Lo dicen las coplas en las composiciones, de hecho, que Betty y mi persona hicimos, ¿no? Que va dirigido todo a lo que es el pueblo de Pocoata. La segunda oportunidad que tuvimos también, que va dedicado a mi querido pueblo, el carnaval, pero ya esta vez con Alfredo Coca, Quique Paredes, y también son las coplas que hablan del pueblo. ¿Qué recuerdos tiene de Pocoata, doña Lía? Bueno, de mi infancia unos recuerdos muy bonitos, porque aquella época, no sé, toda la gente iba de pueblos que son alrededor, diría, como Villarribero, Arani, Punata, los que están alrededores iban de excursión mucho, hacían como piscina en el río, y pues ha sido un pueblito muy visitado, que hoy en día pues ya no se da eso, ¿no? Normalmente se van ya a un balneario. Esa época era pues que nos visitaba mucha gente, ¿no? ¿Y la escuela? ¿Cómo le fue en la escuela? Bueno, en mi época la escuela ha sido pues normal, que los profesores iban de Arani, la mayoría, o de Punata, entre venida y ida, ¿no? Pero a la vez en esa época yo recuerdo
yo recuerdo que he sido duramente castigada. Pues en aquella época se usaba mucha violencia, ¿no? No son bonitos recuerdos esa violencia que llevé, y a pesar de eso, pues creo que aún no me ha ido muy bien, digamos, en el estudio, ¿no? ¿Y de dónde procedía el castigo? Pues por una multiplicación que no sabía hacer, o por una división que no podías hacer, o llegabas tarde, pues ponían pepas de durazno y de rodillas con las manos para arriba, ¿no? ¿Eso hacía el profesor, la profesora? Sí, Wow. Sí. Y después, en una oportunidad, recién habían implementado lo que es la profesora de música. Y no sé qué, también travesuras de niños, yo creo, ¿no? Y estuvimos en el mismo curso mi tía, una prima y una amiga más. Nos salimos de la escuela y nos fuimos a nuestras casas. Y la profesora de impotencia nos fue a buscar. A la única que le encontraron fue a mí. Pero yo recuerdo, fue unas palizas de esas que primero me bofeteó, me dio una patada, un puñete, y delante de todos. Pero en esa época no ha sido, pues, digamos, creo que era normal todo, ¿no? Y casualmente siempre digo, ¿no? La vida da dos vueltas. Uno no sabe dónde va a quedar. La profesora de música con el tiempo fue la esposa de mi primo. Y entró a la familia, ¿no? Pero ese recuerdo que me llevé, cómo me había maltratado, cómo me había golpeado, y delante de todos, prácticamente se hizo pagar conmigo, ¿no? Y en Pocoata, ¿cuáles son o eran las actividades más importantes cuando estaba la infancia por allá? Aquella época no se llevaban muchas actividades, porque diría que era un pueblito muy olvidado, ¿no? Lo único que se llevaba la fiesta, que es el 8 de septiembre, que es la Virgen de Surumi. Entonces, eso yo creo que esperábamos todos, esa fiesta. Aquella época no se recordaba como ahora se recuerda el aniversario, pues es la única fiesta que había, y carnavales. Y bueno, por supuesto también las tradiciones, ¿no? Los Todos Santos y Santa Veracruz también se llevaba aquella vez, y que ahora más bien Santa Veracruz ya no hay esas coplas, ya no hay esas tradiciones. En mi época de niñez, pues salían como en comparsa de Santa Veracruz, ¿no? Que iban visitando, caminando por las calles, y se juntaban grupitos, ¿no? Decía que este 8 de septiembre pasado han tenido una fiesta. Sí. ¿Ya ha logrado ir? Sí, he logrado ir, pero ya pues, como le digo, el 8 de septiembre, si no me equivoco, cayó jueves y lo han suspendido para sábado. No es lo mismo, pero este año ha sido bastante triste, vacío, y hacen su calvario al día siguiente. De hecho, tenemos un rezo pasando el río que se va subiendo ahí a la punta, lo hacen día domingo. Lamentablemente no me pude quedar al calvario yo. Entonces sí estuve el 8 de septiembre ahí. ¿Y qué actividades festivas han desarrollado? Pues normalmente vísperas en la noche, con juegos pirotécnicos y todo lo que se acostumbra. Al día siguiente la procesión, la misa, la procesión, y luego, pues como de costumbre, el pasante invita a la casa, hacen una fiesta, ¿no? Ese es. ¿Y en cuanto a producción agrícola? Bueno, la mayor producción antes era 100%. Casi en esta época de noviembre se cosechaba la papa, ¿no? Como se dice, mishka.
¿no? Como tiene riego, entonces va saliendo la papa. Después de que sale la papa, ponen maíz. Y también alguna vez han puesto cebolla, pero creo que el terreno, la tierra se cansa, no ha dado buena producción de cebolla y ahora han puesto durazno. Se ha puesto mucho durazno, también creo que la tierra no es tan buena, claro, tiene una producción, pero la gente no le gusta trabajar lo que es mucho con durazno, ¿no? La gente se dedica más a la producción de papa y lo que es maíz, ¿no? Y había antes también una congregación religiosa en Pocoata. No, este está en Golpasiaco, en Golpasiaco. Se divide pasando el río, que se va y le conecta también por Pocoata. En Golpasiaco está eso. De hecho, no recuerdo creo que había, ¿cómo se dice?, para sacerdotes, no sé, pero todavía actualmente existe eso, pero es en Golpasiaco. Oh, ya. ¿Y el colegio? En Pocoata ha habido una temporada que había colegio, pero no ha funcionado mucho. En mi época, lamentablemente, si uno quería seguir sus estudios, solo básico había en Pocoata y tenía que trasladarse hasta Arane. Y en esa época era duro. De hecho, mi hermana, la segunda, estudió todavía en Arane, el colegio. Tenía que venir caminando desde Pocoata a pie 7 kilómetros de ida y 7 kilómetros de regreso, ¿no? Hasta Arane. Hasta Arane. Después ya nos trasladamos el último año, mi hermana a la segunda, hizo bachillerato ya aquí en el colegio, terminó lo que es en el colegio Obando, y así nomás hasta el día de hoy solo existe lo que es primaria, ¿no? ¿Y cómo está Pocoata ahora? Hay la tradición de que el pueblo se queda vacío y se trasladan a la ciudad. Evidentemente, como el pueblo ya quedó vacío, en fiestas van o fin de semana, pero algo que me ha gustado mucho, creo que esta pandemia es algo increíble. Como yo, por ejemplo, no pensaba regresar, ¿no?, a Pocoata. En la pandemia me he quedado casi 3 meses. Y he visto también gente que se ha venido a Santa Cruz, de Santa Cruz se ha venido de aquí de Cochabamba, ha regresado, gente profesional que se ha posesionado. Yo creo que es un orgullo y el amor que le tiene a su pueblo, ¿no? No hay nada mejor tenerlo, un pueblo tan hermoso, tan querido, como le digo, hay bastante agua, es increíble lo que tenemos, que no se seca el río, año redondo, y pues es lo que creo que tiene la atracción, ¿no? Ahora es un vallecito en esta época, la papa está floreciendo, blanco, azul, verde, se ve espectacular. Y decía que a los 12 años se trasladó a Cochabamba. ¿Cómo fue el cambio? Fue chocante. A un principio uno se ilusiona de venir a vivir a la ciudad, pero lo que no se da cuenta, y eso me ha dejado entender a muchas personas, quedas enjaulado. No tienes salida hacia el campo ni hacia la calle, no tienes ese río que tenías. Ha sido muy duro. Ha sido muy duro porque pues estuvimos acostumbrados en todo sentido. La vida del campo es totalmente diferente, ¿no? Época de tuna, ibas a sacarte tuna, te comías los duraznos, te comías, o como quien dice el choclo, a la hora que te da la gana te sacas y no tienes ese límite. Cuando llegamos a Cochabamba teníamos todo limitado, ¿no?
todo limitado. Entonces ha sido una época dura que pues al final nos íbamos viernes en la tarde o sábado a primera hora y nos quedábamos allá hasta lunes en la mañana y lunes de madrugada nos veníamos, ¿no? Para ir al colegio, pero veníamos cargada de todo. Es gracioso, yo digo, ¿no? Veníamos cargados de durazno, veníamos cargados de choclo, la caña, después traíamos todo lo que producíamos, alberja y así sucesivamente. Y en aquella época también no había tanto transporte, ¿no? Claro. Que teníamos que llegar a cierta hora a Arani y el colectivo, lo llamábamos aquella época, partía a una cierta hora, si te dejaba y ya pues no había otro colectivo, ¿no? Yo recuerdo que mi hermana se tenía que venir los domingos en la tarde, domingos en la tarde se venía ella y tenía que estar en Arani a las 4. El bus partía a esa hora y pues no había otra movilidad, ¿no? Como hoy en día ya pues ya no tiene que caminar 7 kilómetros, ya van taxis, te contratas un taxi, te cobran 15 pesos, 20 pesos, ya no es tan difícil como aquella época que tenías que caminar, ¿no? ¿Y en qué parte de Cochabamba vivió esa primera época? Bueno, yo he vivido desde que hemos llegado hasta hace 5 años en la Valle Grande, calle Valle Grande, 6 de agosto y República. Ah, ya. República. Entonces ahí es la casa de mis papás. Hoy en día se convirtió en edificio familiar, pero no pensaba moverme de ahí. De hecho, ha sido, como le digo, hasta hace 5 años hemos vivido ahí. ¿Y cómo era esa zona en la época en que llegó al lugar? Yo recuerdo pues ni baños había, totalmente como basural, no había asfaltado. Cuando llovía era terrible, terrible, ¿no? Entonces ha mejorado evidentemente esa zona, mucho ha crecido, pero también a la vez ahí hoy en día hay mucho antisocial, que pues hay que cuidarse. En aquella época no había, ¿no? En aquella época pues uno salía y todo era tranquilo, ¿no? Hace rato en la presentación había dicho que doña Lía se dedica a la oferta de servicios a través del Copetín. ¿Cómo es que surge esta idea? Bueno, primeramente esa actividad a un principio nació como un hobby, digamos, pero cuando me casé, teníamos un local y estuve embarazada y por el trajín lo cerramos el local. De eso nos quedó cristalería y en uno de esos actualmente me da la idea, mi suegro, que era garzón en aquella época, me dice, ¿por qué no alquilas esta cristalería? Cuando inicié el negocio, pues no había alquiler de sillas o mesas, o te alquilaban un local, pero eran mesas de madera, o alguna otra cosa, ¿no? En aquella época se alquilaba lo que es la vajilla, los garzones. Empecé a alquilar a los garzones, luego se dio la oportunidad de asociarme con otra empresa, para entonces era la Roma. Ellos ya tenían mesas, sillas, cristalería a la vez, pero al asociarme yo llevaba 100% la cristalería y ellos los otros complementos, ¿no? Y luego poco a poco me he ido independizando y pues ha ido creciendo de acuerdo a lo que
requiere la gente, ¿no? Entonces, hoy en día, pues, creo que es una de las empresas que está el que tiene más completo, ¿no? Para eventos sociales. De hecho, tenemos toldos grandes que se convierta como en una sala, que le ponemos la decoración de gasas, los cerramos los laterales y con cortinas se hace cosas increíbles, como si tenemos en algún domicilio el piso feo o pasto, entonces podemos cubrir lo que es la pista de baile o entablonarlo, ¿no? ¿Hace qué tiempo ya funciona la empresa del Copetín? Pues desde que iniciamos casi prácticamente son 27 años. 27 años, como le decía, ¿no? Solo se empezó con cristalería buenos años y luego se ha implementado el resto del material. Eso significa además que el Copetín genera fuentes de trabajo. Sí, evidentemente trabajamos con mucha gente, yo diría, y tiene muchas áreas. En realidad, como es servicios, también trabajamos con lo que es garzones, filmaciones, amplificaciones. De hecho, también antes del Copetín teníamos nosotros amplificación. Pero también lo vi que era muy pesado, más era para hombre dirigirlos. Y una de las reglas que cuando se le ponía en la amplificación, no beber. Se supone que vas a trabajar y no puedes beber, pues los chicos no respetaban las reglas, ¿no? Y por eso habíamos decidido venderlo, pero de casualidad se quedó uno de mis sobrinos con la amplificación. Y hoy en día trabajamos juntos, ¿no? Él hace sonido, yo hago lo que es los escenarios y detrás de nosotros él entra, ¿no? Y así crecimos juntos. Ahora, para que el público sepa, ¿cuáles son los servicios que presta el Copetín? El Copetín, bueno, presta de todo. En realidad, su primera actividad es alquiler. Alquilamos mesas, sillas, toldos, tarimas, cristalería, mantelería. Algo que se identifica el Copetín, pues, es como tiene amplia gama de colores de mantelería. Creo que me llena de orgullo y de satisfacción, pues diría que tenemos la exclusividad. Lo mismo en lo que es la cristalería, ¿no? Tenemos variedad para poder seleccionar nuestros novios o nuestros clientes, ¿no? También le digo, también el Copetín se aboca a hacer lo que es servicios. Trabajamos con lo que es catering, con la alcaldía, gobernación, pues creo que vamos por los 12 años o 15 años, año tras año, hacemos el armado del palco para lo que es la gobernación y también en Quillacollo, ¿no? También para el 15 de agosto. Aquí para la gobernación hacemos pues el 6 de agosto, pero este año suspendieron y solo hicimos el 14 de septiembre, ¿no? Después trabajamos, como le decía, ¿no? Catering. Hacemos el servicio de cóctel. En realidad también podemos dirigir lo que es bodas, paquete cerrado. Tanto los novios o los anfitriones pueden ir como un invitado. Nosotros nos encargamos de todo, ¿no? De todo, de coordinar. Es bastante amplio este rubro. Decía que ya existen desde hace 27 años. ¿Cómo ha sido el desarrollo del trabajo a lo largo del tiempo? Bueno, a un principio ha sido algo familiar. Algo familiar, trabajaba con mis sobrinos, con mis primos y después tomé la iniciativa
de contratar un chofer, un ayudante, cuando ya era pues con mesas, ¿no? Y después de eso, por el tema de económico, me había asociado también con mi hermana y luego con mi sobrina. Equipamos, completamos, pero el trabajo es bastante duro. Es bastante duro porque con la persona que me había asociado, mi hermana, ella tiene su profesión, no aguantó. También mi sobrina no aguantó. Es bastante duro. O sea, también sobrellevar con los clientes, poder entender, o los novios se ponen muy nerviosos, se ponen muy histéricos. Entonces hay que tratar de comprender, de calmarles y pues, como le decía, ¿no? Mi sobrina también salió, no dijo, no tengo paciencia para esto, pero así se dan las cosas. A un principio, cuando empecé y creció, en realidad el copetín, creo que yo más iba a aquellas mujeres con sus hijos que no podían conseguir trabajo, venían con sus hijos, qué sé yo, ha sido a un principio más femenina que masculino. En realidad había mucho más. Y las mujeres que han acompañado esa época han sido bastante fuertes. O sea, hacíamos el trabajo tanto de los hombres que de las mujeres. Cargaban como si nada las tarimas, los toldos, han sido bastante fuertes. Y resistentes, ¿no? Que hoy en día, lamentablemente, nuestra juventud o las personas que vienen, pues no aguantan, están un tiempo, se van. Y la verdad, digo yo, con todo respeto, digo, hoy en día la juventud son desechables, no aguantan, están 2 días, 3 días y se van, o un mes, no se pueden acomodar. ¿Y por qué dice que son jóvenes desechables? Porque digo eso porque están un mes, no 2 meses, y dicen voy a viajar, cuando nos cuesta capacitar, enseñarles, porque no es fácil. Tenemos tantos ítems que uno tiene que aprender, desde el trabajo más fácil hasta lo más difícil, ¿no? El trabajo más fácil es sacar las moñitas de la silla, sacar los cojines, alistarlo, y lo más difícil son armar los escenarios, ¿no? Se necesita bastante fuerza, dedicación y todo aquello, ¿no? Ya lo hemos entrenado, llega un momento, dice, voy a viajar, no son sinceros, no son honestos, no dicen, no me ha gustado este trabajo, es muy duro, no dicen eso. Entonces yo digo por esa razón que son desechables. Ya. Ahora, ¿cómo es que doña Lía logró tener paciencia para emprender esta empresa? Bueno, yo creo que más que todo, como le decía, ¿no? Ha sido que las mujeres en aquella época venían, yo recuerdo como 7 mujeres con sus hijos. Les daba la oportunidad de trabajar y tenerlo a sus niños a su lado, ¿no? Y creo que eso me llenaba de satisfacción, qué sé yo, y ha ido creciendo de la noche a la mañana. Hemos hecho una inversión fuerte, y ha ido creciendo, se ha llevado una cosa a otra. Entonces, cuando nos dimos cuenta, ya había crecido la empresa, ¿no? También de acuerdo a las exigencias del cliente, ¿no? Nunca está conforme con lo que tenemos, quieren de hecho otro modelo de sillas. Por ejemplo, es una de las empresas que tiene casi 14 modelos de sillas. O sea, que pueden elegir
entre esos, ¿no? Es bastante, como le digo, hay que tener a veces la habilidad. No tenemos un horario, sobre todo viernes, tenemos un horario de entrada, pero nunca hay de salida. A veces tenemos que amanecer, como en estas actividades del palco. Tenemos que trabajar, sin exagerar, hasta 24 horas, ¿no? Porque tenemos que cumplir, o nos dieron, estaba el horario calculado, pero también a veces no nos acompaña el tiempo, ¿no? Yo recuerdo uno de esos, por ejemplo, no era una época de lluvia, el 14 de septiembre, pero llovió, dijimos ya va a pasar esto, ya va a pasar, y nunca pasaba hasta que era 2 de la mañana y no habíamos hecho nada. Ese año ha sido el año más sacrificado, porque así en lluvia tuvimos que trabajar y terminar, ¿no? Yo entre que los chicos les llevaba café, les llevaba chamarras impermeables, pero tienes que cumplir, no importa si llueve, si hace viento, tienes que cumplir, en este caso, con las instituciones. No te puedes dar el lujo de decir, ya, mañana lo hago, cuando mañana ya es el desfile, ¿no? Eso ha sido. Tengo entendido, doña Lía, que ustedes como Copetín también hacen actividades de beneficencia. Sí. De hecho, yo me considero una mujer muy solidaria. Cuando me dicen que es para una kermés, para ayudar a una persona que tiene cáncer, siempre estamos dando el material, el apoyo, lo que necesitan, ¿no? También yo soy voluntaria en Salomón Clay. Año tras año hacemos lo que es la kermés, ¿no? Y a eso se complementa como familia. Mi esposo lleva sonido, se consigue y le apoyamos con todo 100% a lo que es en este caso a Salomón Clay. También, bueno, le he hecho mis escapadas, ¿no? Yo soy voluntaria no con un horario fijo. Cuando puedo me echo una escapada 1 hora, media hora, estoy ahí, no tengo algo específico, ¿no? Entonces, mi trabajo consiste, cuando tengo tiempo, en darle biberón a los niños, pues ese es mi trabajo, jugar un rato, y pues hay bastantes niños, ¿no? Y es asombroso la labor que hace la directora, Emita, me quedo asombrada. ¿Y cómo llego ahí? De hecho, también en el grupo había Nico, no recuerdo el apellido, que tocaba acordeón y era profesora en ahí. Era en realidad cieguito, ¿no? Y digo yo, sorprendente, cómo el voluntario hay y nosotros que tenemos todo, no somos voluntarios. Él me enseñó que en paz descanse, creo que ha fallecido hace 2 años, ¿no? Él me ha arrastrado y yo he ido arrastrando a otras personas, ¿no? Como en este caso a mi sobrina le he arrastrado, y mi sobrina a su amiga, y así sucesivamente, ¿no? ¿Y cómo es que llegó a ser voluntaria del Salomón Clay? Mediante Nico Paredes. Él me llevó, que nuestros niños necesitan, pues era profesor de música, era él. Él es el que me ha llevado. Entonces he visto las necesidades del hogar, o que los niños, más que necesidades, es el cariño que quieren, que cuando va uno se te apegan 2, 3, no sabes a cuál vas a alzar, o sea, el hecho que les toques les llenas de cariño. Es una emoción que no supiera explicar, pero a uno le llena de satisfacción.
Ahora, había dicho también que doña Lía está vinculada a actividades festivas, con danza, con canto. Sí, es también algo increíble, ¿no? Yo creo que uno tiene que tener pasión. Yo digo, estoy involucrada en dos actividades que son el otro extremo. De hecho, mi esposo es orureño, pero nunca me había imaginado yo participar en una fraternidad de morenada. Pero se me dio la oportunidad y pues yo bailo en la fraternidad Los Cocanes, algo que me agrada mucho, me gusta mucho, pero también a la vez me encanta lo que es carnavales. Carnavales, participar. De hecho, vamos a diferentes pueblos. Tengo un grupo que se llama Las Turquesitas. Entonces, las Turquesitas vamos conformando. Yo soy la fundadora y de distintos lugares somos. Entonces, una es de Pocona, una es de Punata, una es de Arachaca y una es del lado de Tarata, y todos conformamos un grupo, ¿no? Si yo voy a tu pueblo, bueno, también tengo que ir a su pueblo de ella, ¿no? Entonces, de esa manera... Como reciprocidad. Exactamente. Entonces, cada uno a su manera organiza, pero realmente a veces digo, este año no voy a ir a Pocuata, pero las primeras son las de mi grupo, dicen, ¿qué día vamos a ir? ¿A qué hora vamos a ir? Ya. Y siempre estamos participando, ¿no? Antes era que nos motivaba, que había pues cada pueblito organizaba el concurso de Taquipayanaco, ¿no? Siempre nos gustaba ganar, ¿no? Pero no era tanto lucrar de ese premio, ¿no? Siempre hemos ido dejar el premio en el pueblo. Entonces muchas veces hemos ido a Chilicchi, donde que ahí hemos empezado lo que el premio nos daba, siempre dejarlo para el pueblo, ¿no? Entonces no nos llevábamos nosotros el premio. Y algo que siempre digo, no es tanto el premio o lo efectivo, ¿no? La intención es participar, llenar de esa emoción, de esa alegría. Yo creo que es una emoción que, qué sé yo, por más que uno esté cansado, creo que uno pues se levanta cuando tiene que ir a comparsear, ¿no? A veces hay días que tengo que levantarme 5 de la mañana, 4 de la mañana, cuando tengo que transformarme, ¿no? Transformarme, y cuando nos invitan los canales, ¿no? Entonces, a pesar de tener una actividad en el copetín, me doy el tiempo para participar en eso. A veces digo, no, todo febrero es mi vacación y estoy entre Oruro, en los pueblitos, ¿no? También las últimas semanas está lo que es convite, cada semana hay que ir, si quieres bailar en la morenada, ¿no? Y así sucesivamente, pero no lo cambiaría. Siempre digo, ¿no? Mientras que mis piecitos aguanten, daré duro para bailar. Bueno, y la morenada, la fraternidad morenada Cocanis, se supone que participan del carnaval de Oruro. Ah, sí. Bueno, yo tengo mucha fe en lo que es para la Virgen. De hecho, bailo en el carnaval. Y pues estos últimos tiempos, por ejemplo, nos han invitado para diferentes pueblitos de Oruro. De hecho, uno de los fundadores era pasante en su pueblito y nos ha invitado de Oruro a casi a 1 hora. Pero es el otro extremo, ¿no? De los Cocanes. Es bastante, yo creo que no me considero, en este caso voy cuando es devoción a la Virgen o al Señor, ¿no? El día del corso, por ejemplo, se me cruza, es algo increíble, ¿no?
no sé dónde partirme, justo el día del corso. Para empezar, tengo que amanecer con el copetín, haciendo el servicio, armando para el corso, ¿no? Luego, normalmente acostumbramos a entrar en un grupo con Alfredo Coca. Y muchas veces se ha dado con todos, con lo que es Betty Beizaga, Vertiente y todos aquellos, ¿no? Luego de eso tengo que irme, aquí en Cochabamba los cocanes no son cocanes, achachachis son, ¿no? Entonces entramos con eso. Pero ¿cómo olvidarlo? El carnaval de mi pueblo, que es ese sábado. Entonces, este año lamentablemente no entré en corso y tampoco entramos con lo que es el grupo, porque ya pues nos invitaron muy a última hora y ya la mayoría del grupo ya estaba comprometido, entonces nos fuimos a Pocuata. Hicimos una grabación, lo concluimos y de hecho ese lo lanzamos en la gobernación, las coplas que son dedicadas a mi pueblo. Ha sido muy emotivo, de hecho me puse muy triste y a la vez lloré de emoción porque no lo hice con fines de lucro, sino con fines de que pues se conozca lo que es Pocuata, ¿no? Que es hermoso, los que van quedan encantados. De hecho, también tenemos un huañito que esperemos que podamos lanzar lo que es para el aniversario, que habla mucho lo que es de su cultura, del molino, de los ríos y de los visitantes, ¿no? Que quedan encantados. El compositor es Alfredo Coca y pues las turquesitas son las que acompañan, ¿no? En el caso de las canciones de Pocuata, ¿quiénes participan? Bueno, de hecho, dependiendo, si Alfredo Coca es un gran maestro, yo lo admiro mucho, siempre va a la cabeza Alfredo Coca. Como ellos son músicos profesionales y nosotros somos aficionados que no vamos con fines de lucro, si Alfredo no puede, entonces tenemos que buscar otras alternativas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pero va Alfredo Coca, Carlos, Quique Paredes, pero a la cabeza siempre va Alfredo Coca, ¿no? Ahora, estas actividades, yo diría de producción discográfica, de bailes, ocupa tiempo. ¿Cómo compatibiliza eso con el trabajo del copetín? Eso es, bueno, digo, pues hoy estoy de Día de Franco, no cuenten conmigo, ocúpense, entonces me escapo, ¿no? Me escapo y saben también que el mes de carnaval dicen que estoy de vacación, ¿no? Entonces comparto mucho, como le decía, vamos a distintos pueblitos, nos invitan y como nos invita también porque sienten cariño por nosotros, ¿no? También algo que decía, ¿no? Las coplas que componemos no son coplas malcriadeces, son coplas dulces que habla de la producción, algo que siempre nos ha caracterizado eso y nos ha enseñado Alfredo Coca, ¿no? De decir, hablar de la producción, de cosas muy dulces, no malcriadeces. Siempre ha sido enemigo de malcriadeces, no hablar en ese sentido. Componemos las cosas en conjunto, ¿no? Nos reunimos, practicamos, nos damos tiempo. Yo creo que nos damos tiempo todo el grupo para eso. Estamos practicando, dando nuestro tiempo, porque nos gusta, ¿no? Nos agrada. Algo que te gusta, no puedes limitar tu tiempo, ¿no? Ahora, en el tiempo de pandemia, estamos hablando de marzo del 2020 en adelante,
¿Cómo ha afectado el trabajo del copetín, pero también el de la producción musical, artística? Bueno, ha sido, yo diría, afectado tanto a lo que es el copetín. En realidad ha sido uno de los rubros que diría que ha sido muy afectado 100%, ¿no? No ha habido fiestas, no podías alquilar ni una silla, era de impotencia, no sabía qué hacer. No sabía qué hacer porque tenía bajo mi cargo mucha gente y también ha sido demasiado duro, ¿no? Uno se había planificado, se había marcado, y en esa época, antes de la pandemia, hicimos un viaje y también se complementa el copetín con un salón. Un salón donde que hacemos todos nuestros servicios y queríamos algo exclusivo, un material que no tengan las otras empresas, que queden encantados nuestros clientes, ¿no? Pero ha sido una época muy dura, muy difícil, y hasta ahora yo diría que es muy difícil porque nos estamos levantando y ¡pum!, caemos de vuelta. Nos estamos volviendo a levantar y es como una ola, ¿no? Que estamos subiendo y ¡boom!, nos clavamos. Y gracias a Dios estos 2 meses, va lo que es agosto, ya diría que ha funcionado un 70%, septiembre un 80%, y este octubre yo diría que estamos ya casi con el 90%, ¿no? Estamos ya, gracias a Dios, diría, y pues eso, ¿no? Y respecto a lo que es el tema musical, pues a pesar que hubo tiempo, a pesar que hubo mucho tiempo para dedicar a aquello, pero yo creo que uno no se sentía con esa emoción, con esas ganas, por algo que estuvimos pasando, la pandemia. Por ejemplo, teníamos ya avanzado, decía el productor, avanzaremos, pero yo no me sentía cómoda, no me nacía, o sea, estuve muy deprimida. Realmente me ha ayudado mucho para salir de esa depresión, irme al campo, pero regresar del campo y seguir en la pandemia, pues las cuentas no te esperaban, ¿no? Ha sido una desesperación que pues no me hubiera imaginado nunca pasarlo por esa situación, ¿no? ¿Y cómo fue posible responder a las necesidades del personal que trabaja con ustedes? Bueno, como en algún momento a ellos se les ha ayudado, poco a poco creamos como un supermercadito, ¿no? Entonces también lo dispusimos las camionetas para ambular lo que es productos de primera necesidad, ¿no? Entonces ahí repartimos el personal, no tanto lucrar para mí, sino para lucrar para ellos, que lleven el pan del día a su casa, ¿no? Entonces esos se quedaron también, o sea, de alguna manera pusimos taller, de hecho tenemos taller de costura para confeccionar nuestros manteles, pusimos un letrero, se refaccionan y con lo que es la costura, ¿no? Pero también, gracias a Dios, el personal ha ido buscando otros o de ir acomodando al personal en otras actividades que no les afecte 100% como en el copetín, ¿no? Se le ha ido acomodando de albañilería, limpieza, cosa que ha dado resultado, ¿no? Entonces también teníamos todavía personal hasta el año pasado, que era prácticamente el 2000, enero ya no pudimos sostener, ¿no? Tuvimos que decir,
bueno, hasta aquí llegamos, creo que ya no vamos más allá. Ha sido una decisión bastante difícil, pero también la gente necesita lucrar, ¿no? Trabajar, tiene familia, responder a la familia, ¿no? Doña Lía, hablemos de logros en el ámbito de los servicios que presta Copetín. Bueno, logros, algo que me ha gustado mucho y me ha encantado yo digo que hemos hecho a nivel nacional. El Copetín ha trabajado como en este caso con mi sobrino, hacer servicios a nivel nacional con lo que es ministerios. Después, algo que hemos logrado no solamente a nivel departamental, con una decoradora nos hemos aliado, en este caso la Maison. Es una de las decoradoras que tenemos en Cochabamba, pues ella nos ha llevado a matrimonios que se ha ido haciendo de unos mineros en Poblado de Potosí. De hecho, hay un hotel que es un vallecito, nos ha llevado. Después Festizal en Uyuni, después algo que se ha marcado también, el almuerzo presidencial en Oruro, ¿no? Entonces, esos trabajos son pues de bastante minucioso. Yo tengo que llevar el material desde aquí, me voy con 2 camiones, con 3 camiones, de acuerdo al requerimiento, ¿no? Entonces me quedo 2 días, es poco para dedicarlo a eso, normalmente voy con 5 días. Y también el Ministerio de Educación nos ha llevado a Santa Cruz para lo que es las exposiciones, creo que era para los profesores, nos ha llevado, o sea, ha sido una experiencia, ¿no? De estar, pero también el tiempo no siempre te acompaña, ¿no? Esas veces que habíamos ido a Santa Cruz había derrumbe por el camino nuevo, tuvimos que ir por el camino antiguo y ¿qué podía conseguir en Santa Cruz, no? De hecho, alquilé las mesas, sillas en Santa Cruz y los camiones fueron solamente con lo que es toldos, ¿no? Entonces, también la capacidad para cubrir en todo ese tipo de eventos, no solamente el Copetín, ¿no? Buscamos apoyos de otras empresas, ¿no? No lo hallamos, digamos, nuestra competencia, sino una alianza, ¿no? Entonces, lo hacemos así, de esa manera, ¿no? Hablemos ahora de los logros en la actividad artística. Artística, pues como anteriormente le decía que no pensaba llegar, dije, cuando yo me vaya al otro mundo, pues que quede esos temas que he compuesto, que hable del pueblo, que tengan el conocimiento, ¿no? Pero no pensaba llegar, digamos, a la gobernación, que den importancia a ese logro que ha sido de hecho muy motivo para una satisfacción que ni siquiera se me había ocurrido llegar a ese punto, ¿no? Yo siempre he dicho, ¿no? Es una, qué sé yo, es una emoción que uno lo lleva, no podría explicar. Yo creo que los que tenemos sentimiento por nuestro pueblo, los que tenemos eso, yo creo que es lo máximo que uno puede lograr, ¿no? Y de hecho, antes no admiraba mucho nuestra música nacional, no tenía ¿no? Hoy en día cada vez voy admirando, voy observando, me involucro ya más con más artistas, qué sé yo, por ejemplo, admiro mucho eso, lo que tienen, que en paz descanse también Johnny Rivera, sí. Nos ha acompañado varias veces a Pocuata,
de hecho le hemos llevado y pues también ha sido un grupo muy unido, donde que no solamente eran carnavales, también hacíamos nuestras reuniones. Cuando se pasaban los carnavales ha sido donde, como lo llamamos, charangueada, ¿no? De todo cantábamos carnavales hasta Todos Santos, ¿no? Pero ha sido un logro lo que es, como le decía, llegar porque no estaba previsto eso, pero sí me encantó, me fascinó que la gobernación nos diera cobertura. Ya para concluir la entrevista, doña Lía, de aquí para adelante, ¿qué retos, qué desafíos quedan? Bueno, concluir lo que es el Huañito y lanzarlo quizás en el aniversario de Pucuata, y pues trabajarlo, que conozcan mucha gente más a lo que es Pucuata. Les digo, es un valle encantador, uno se queda asombrado de lo que es los molinos y todo aquello, ¿no? De la producción y todo aquello. O sea, ese es el proyecto que tengo este año, ¿no? ¿Y cuándo es el aniversario de Pucuata? El 20 de noviembre. Ya cerca. Cerca ya. ¿Y está en camino la producción sí, ya nos falta algunas cositas para pulirlo, ¿no? Bueno, doña Lía, quiero agradecerle por haber aceptado esta entrevista y contarnos sobre el trabajo que está desarrollando tanto en el Copetín como en la actividad musical, la actividad artística. Bueno, yo soy la persona agradecida, muchísimas gracias por darme la cobertura y quedo muy agradecida, que no sea la primera ni la última vez, ¿no? Bueno, amigos, concluimos nuestra entrevista con la señora Basilia Hervas Saonero, quien nos ha comentado varias facetas de su vida. Decir que ella nació en Pocoata, un pueblito del Valle Alto, a 7 kilómetros de Arani, donde pasó la infancia hasta los 12 años. Ella recuerda los molinos de agua, recuerda la producción agrícola, en fin, el carnaval, la fiesta de Todos los Santos, la Navidad, donde ha pasado una vida, diríamos, agradable. Ya después se vino a los 12 años a la ciudad de Cochabamba, encontró una Cochabamba totalmente diferente, con cambios que se han dado ahora en nuestro tiempo, pero que, diríamos, la ha sabido aprovechar para después emprender este servicio de la empresa Copetín, que es la actividad a la que le dedica mayor tiempo, pero además está ligada a otras actividades de tipo artístico, cultural. Pero no debo dejar de señalar también su trabajo como voluntaria en Salomón Klein, que es un espacio donde ella también le dedica tiempo y cuando puede está siempre presente para ofrecer sus servicios a niños que necesitan del apoyo de personas adultas como doña Lía. El carnaval, sin duda, es otra de las facetas que destaca doña Lía en el relato. La fraternidad morenada Cocanis, fraternidad con la que va al carnaval de Oruro, pero también tiene un grupo de personas que están ligadas en esta actividad y que de repente van a un pueblo, a otro y a otro, cumpliendo, diríamos, esa función de reciprocidad que se debe dar también al interior del grupo. Ha sido grato conversar con la señora Basilia Hervas Saonero. Hasta pronto, amigos.